Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, listos para desentrañar uno de los misterios que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado muchísima conversación, especulación y hasta un poco de drama, la separación de Kerem y Hande. Sí, sabemos que ambos son dos de las personalidades más queridas y seguidas en el mundo del entretenimiento, y su relación, o mejor dicho, su ruptura, ha sido un tema candente. Vamos a intentar poner un poco de luz sobre qué fue lo que realmente pasó, explorando los rumores, las posibles causas y, por supuesto, la versión oficial, o lo que hemos podido deducir de ella. Pero antes de sumergirnos en los detalles jugosos, si eres nuevo por aquí y te encantan las historias del espectáculo, los chismes, las tendencias y todo lo relacionado con tus celebridades favoritas, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Así que, ¿qué fue lo que realmente ocurrió entre Kerem y Hande? Es una pregunta que muchos se hacen y la verdad es que, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la información oficial rara vez nos da la imagen completa. Lo que sí sabemos es que su relación fue una de las más mediáticas de los últimos tiempos. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkam, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores, a los que cariñosamente se les llama a Hande Kerem's Shippers, se enamoraron perdidamente de su conexión y esperaban con ansias cada detalle de su vida juntos. Publicaciones en redes sociales, apariciones públicas, y ese aura de complicidad que proyectaban, todo alimentaba la fantasía de una pareja perfecta. Sin embargo, como un rayo en cielo despejado, llegó la noticia de su ruptura. Y ahí es donde empiezan las especulaciones, los y sí y las búsquedas de respuestas. Oficialmente las declaraciones fueron escuetas y algo vagas. Se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separan, de mutuo acuerdo. Declaraciones estándar que, si bien son respetuosas, dejan mucho espacio para la imaginación y, seamos honestos, para la creación de mil teorías. Y es que cuando una pareja es tan querida, la gente quiere entender, quiere justificar, quiere saber si hubo un culpable o si fue simplemente un desenlace natural. Una de las primeras teorías que surgieron, y que siempre es recurrente en rupturas de parejas jóvenes y famosas, fue la presión mediática. Imaginen ser Kerem y Hande. Cada paso que daban, cada foto que compartían, cada ausencia en algún evento, era analizado con lupa. La constante atención de los fans y los medios puede ser abrumadora. La necesidad de mantener una imagen pública, de cumplir con expectativas y de lidiar con la invasión de la privacidad, puede desgastar incluso la relación más fuerte. Algunos sugieren que la presión por mantener su relación perfecta para el ojo público pudo haber sido demasiado, obligándolos a tomar decisiones difíciles para proteger su espacio personal y su salud mental. Otra línea de pensamiento que se barajó con fuerza fue la de los proyectos profesionales. Ambos son actores en constante crecimiento, con ambiciones y oportunidades importantes en sus carreras. Se rumoreó que sus agendas, a menudo incompatibles, y la posibilidad de proyectos en diferentes países o continentes, pudieron haber jugado un papel importante. La distancia, cuando no se maneja adecuadamente, puede ser un gran desafío para cualquier relación, y más aún cuando las carreras exigen una presencia física constante en diferentes lugares. ¿Pudieron haber intentado mantener una relación a distancia y no funcionó? Es una posibilidad muy real en el mundo del espectáculo. También se habló, aunque de forma más sutil y siempre con la cautela que merece, de posibles diferencias de visión sobre el futuro. Esto puede abarcar desde planes de vida, metas personales, hasta simplemente la evolución individual. Las personas cambian, crecen y sus prioridades pueden modificarse. Lo que una vez fue importante para ambos al inicio de la relación, quizás ya no lo era al momento de la separación. Es natural que a medida que avanzamos en la vida, nuestras perspectivas y deseos se transformen, y a veces, esas transformaciones no se alinean con las de la persona con la que compartimos nuestra vida. Por supuesto, no podemos ignorar el tema de los rumores y las supuestas terceras personas. En el mundo de las celebridades, estos rumores son pan de cada día y rara vez se confirman. Se especuló sobre posibles infidelidades, sobre nuevas conquistas, sobre personas que entraron en sus vidas y cambiaron el rumbo. Sin embargo, y esto es crucial, nunca hubo una confirmación oficial de nada de esto. Y en Aussie.
De pruebas concretas, debemos ser cuidadosos con caer en chismes infundados que solo dañan la reputación de las personas involucradas. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Kerem y Ande son personas con sentimientos, y sus vidas privadas merecen respeto. Algo que sí se observó y que podría ser un indicador, fue un cambio notable en su interacción pública. Si bien antes compartían momentos de su vida cotidiana con sus seguidores, después de la ruptura, hubo un distanciamiento aún mayor en ese aspecto. Sus redes sociales se volvieron más profesionales, centradas en sus trabajos y proyectos. Esto para muchos fue una señal clara de que la relación había llegado a su fin de manera definitiva, y que ambos habían decidido enfocarse en sus carreras y en su bienestar individual, marcando un límite claro entre su vida pública y su esfera privada. Otra perspectiva interesante es considerar el momento en que ocurrió la ruptura. Fue en un punto álgido de su popularidad como pareja, lo que hizo que la noticia tuviera un impacto aún mayor. Esto podría indicar que quizás, la intensidad de la relación y la atención que generaba fue un factor determinante. A veces, cuando una relación se vuelve el centro de atención de millones de personas, puede perder su esencia íntima y convertirse en un espectáculo. Y ese espectáculo puede ser agotador. Hemos visto también cómo ambos han continuado con sus vidas, enfocados en sus exitosas carreras. Kerem ha estado involucrado en proyectos internacionales, mostrando su talento a una audiencia global. Ande, por su parte, también ha continuado brillando en la actuación, participando en series y proyectos que refuerzan su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Este progreso individual, si bien es positivo, también refuerza la idea de que quizás su camino juntos había llegado a su fin y que la separación, dolorosa como pudo haber sido, les permitió enfocarse en sus propios desarrollos personales y profesionales. Es fundamental recordar que al final del día, solo Kerem y Ande conocen la verdad completa. Todo lo que podemos hacer desde fuera es analizar los hechos, los rumores, las declaraciones y sacar nuestras propias conclusiones. Y esas conclusiones, por muy informadas que sean, siempre serán especulaciones. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas, a sus sentimientos más íntimos, ni a las decisiones que tomaron conjuntamente. Lo que sí podemos decir con un alto grado de certeza, es que su relación fue significativa, que generó un gran cariño en sus seguidores, y que su separación fue un evento que generó muchas preguntas. Entonces, ¿cuál es la verdad oculta? La verdad oculta, estimados espectadores, es que la verdad absoluta rara vez se revela por completo en el mundo del espectáculo. Lo que percibimos es a menudo una construcción, una versión editada de la realidad. Lo más probable es que la ruptura haya sido una combinación de factores: la presión de ser una pareja pública, las diferencias individuales que se fueron manifestando con el tiempo, las exigencias de sus carreras y quizás simplemente la constatación de que, a pesar del amor y la conexión, sus caminos vitales ya no estaban alineados. Quiero ser muy clara en esto: no estamos aquí para juzgar, ni para culpar a nadie. Kerem y Ande son dos profesionales talentosos y personas que, como todos nosotros, tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas y sus relaciones. Lo que sí podemos hacer es aprender de estas situaciones. Nos enseñan que las relaciones, incluso las que parecen perfectas en la superficie, enfrentan desafíos. Nos recuerdan la importancia de la comunicación, de la comprensión y del respeto mutuo, tanto dentro como fuera de una relación. Y sobre todo nos recuerdan que la vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa, también está llena de complejidades y, a veces, de momentos difíciles. En resumen, la separación de Kerem y Ande sigue siendo un tema envuelto en un velo de misterio, con múltiples teorías circulando. Lo que sí podemos afirmar es que su relación fue un capítulo importante en sus vidas, que cautivó a millones de seguidores y que su final, aunque lamentado por muchos, fue una decisión que ambos tomaron por razones que solo ellos conocen en su totalidad. Hemos explorado las posibles causas, desde la presión mediática hasta las diferencias profesionales y personales, pero la verdad definitiva permanece con ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, por estar aquí hasta el final. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y, sobre todo, les haya dado una perspectiva más amplia sobre lo que pudo haber sucedido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría propia sobre la separación de Kerem y Ande? ¿Creen que alguno de los factores que mencionamos fue el principal? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que
hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, donde desmenuzamos los temas que les interesan y exploramos el fascinante mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos podamos estar al tanto. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.